Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias hablaremos de las nuevas actualizaciones que Apple ha liberado, desde iOS y iPadOS 17.2 a las primeras betas de iOS 17.3 y del resto de sistemas. Os contaremos nueva información que da más peso a los rumores sobre la llegada de un iPad Air de 12,9 pulgadas a comienzos de este 2024. También cómo Apple está preparando a sus empleados para la llegada de sus Vision Pro. Y terminaremos hablando sobre la nueva ley de inteligencia artificial que se ha aprobado en Europa y cómo Epic Games ha ganado un juicio a Google que pone más presión sobre Apple. Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo recopilatorio de noticias en el que en los próximos minutos os vamos a poner al día de las noticias más destacadas sobre el mundo Apple que han ocurrido durante los últimos días. Como hacemos siempre al comienzo de estos vídeos, quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido durante esta semana a la Manzana Mordida Plus. Son estos. Muchísimas gracias a Sara, Isaac y Arnie. Con vuestra suscripción no solo ayudáis a que nuestro proyecto sea sostenible a largo plazo, sino que además disfrutáis de contenido extra como un podcast que publicamos cada semana, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y regalos mensuales. Precisamente el mes que viene anunciaremos quién es el afortunado que se lleva el iPhone 15 Pro que vamos a regalar. Además, este próximo 27 de diciembre, es decir, en unos días, haremos una quedada en Madrid con suscriptores de la Manzana Mordida Plus para que podamos charlar tranquilamente y conocernos. Quedada en la que también estará Fabián, por cierto, aprovechando que viene a España. Os recuerdo www.lamanzanamordida.com. Y antes de empezar con el repaso a las noticias, voy a daros paso a un consejo del patrocinador de este vídeo. ¿Sentís que vuestro iPhone es un caos de archivos? Tenéis que conocer Documents, la app que convierte vuestro dispositivo en una poderosa herramienta de productividad y que además patrocina este vídeo. Documents nos permite ver, editar y organizar todo tipo de archivos en un solo lugar, desde archivos PDF y documentos de Office hasta fotos, música y vídeos. Podéis conectar la app a servicios como Dropbox y Google Drive para acceder a vuestros archivos en la nube o importar nuevos archivos desde otras apps en vuestro iPhone. Si le dais al botón más, también podréis importar rápidamente archivos desde la app de fotos, desde la app de archivos del iPhone o desde un ordenador. Este último método os conectará con vuestra nube de Documents en otro PC, desde el que podréis sincronizar lo que queráis y que se sincronizará de forma automática en la app del iPhone. Documents integra muchas herramientas en una. Por ejemplo, podréis editar y rellenar PDFs pudiendo firmarlos, realizar marcas de verificación y más, o editar audios recortando su duración, quitando ciertas partes del mismo o incluso eliminando los silencios. Cuenta con una función llamada buzón que unifica automáticamente cualquier archivo que recibís para que podáis marcarlos como leídos o moverlos a otras carpetas, así todo permanece ordenado. También podéis acceder a vuestra biblioteca de fotos, detectar capturas de pantalla y vídeos pesados para borrar y navegar por internet de forma privada con una VPN que tiene integrada la app. En resumen, Documents convierte el caos en productividad al organizar y editar tus archivos, fotos y más en un solo lugar. Os dejamos el enlace de descarga a Documents en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado. También podéis aprovechar este QR que estaréis viendo en pantalla. Aprovechad porque con nuestro enlace tenéis acceso a un mes gratis del plan premium de Documents. Comenzamos ahora el repaso a las noticias y lo hacemos hablando sobre el lanzamiento que hemos tenido esta semana de iOS 17.2, tal y como veníamos avanzando en el recopilatorio de noticias del otro día, y que hoy sabemos que incluyó 10 importantes correcciones de seguridad, además de las nuevas funciones como por ejemplo la aplicación diario, la captura de vídeo espacial y la verificación de claves de contactos en iMessage que os comentamos en nuestro vídeo del lunes, junto con muchas otras. Os aconsejamos verlo si todavía no lo habéis visto. Bueno, las correcciones de seguridad de iOS 17.2 al parecer solucionan vulnerabilidades en Buscar, que permitía a una aplicación leer información de ubicación confidencial, un fallo en el kernel, que permitía a una aplicación salir de su sandbox, y un error en Safari, que permitía acceder a pestañas de navegación privada sin autenticación. Hay más, pero bueno, digamos que estos serían los más destacados. Afortunadamente, ninguno se tiene constancia de que haya sido explotado activamente. Lógicamente, desde aquí os aconsejamos que actualicéis vuestro iPhone, pero también el resto de equipos, ya que los demás sistemas operativos también añaden correcciones de seguridad importantes. Además de las novedades que os comentamos en nuestro vídeo y de la solución a estos problemas de seguridad, con iOS 17.2 Apple ha mejorado la cámara teleobjetivo de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Según las notas de la versión, la actualización incluye una mejora en la velocidad de enfoque de la cámara teleobjetivo al capturar objetos pequeños y lejanos en el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Esto significa que estos deberían ahora ser más rápidos a la hora de enfocar objetos que están a distancia. Por tanto, más motivos para recomendar la actualización a usuarios que tengan un iPhone 15 Pro y Pro Max.
Y esta semana también hemos tenido el lanzamiento de las primeras betas de las próximas actualizaciones de iOS, iPadOS y el resto de sistemas. Precisamente la beta de iOS 17.3 incorpora una función que nos ha sorprendido para bien. Se llama Stolen Device Protection o protección para dispositivos robados. Tal y como os mostré en mi vídeo el miércoles, si nos vamos a los ajustes del iPhone y nos metemos dentro de Face ID y código, bajando un poco veremos un nuevo menú llamado protección en caso del robo del dispositivo. Por defecto viene desactivado, pero si lo activamos, digamos que añade una nueva capa de seguridad a nuestro iPhone. Cuando esta función está activada, el iPhone nos pedirá identificarnos con el Face ID o con el Touch ID para realizar estas acciones: visualizar o usar contraseñas o claves de acceso guardadas en el llavero de iCloud, solicitar una Apple Car, visualización de una tarjeta virtual de Apple Car, desactivar el modo perdido, borrar todo el contenido de la configuración, usar métodos de pago guardados en Safari y usar el iPhone para configurar un nuevo dispositivo. Pero ojo, porque no solo eso, también hay acciones que requerirán identificarnos con el Face ID o el Touch ID, esperar una hora y volvernos a identificar nuevamente cuando el iPhone no esté, digamos, en una ubicación conocida como podría ser nuestra casa. Por ejemplo, cambiar las contraseñas de nuestro Apple ID, actualizar la configuración de seguridad del Apple ID, como podría ser, por ejemplo, añadir o quitar dispositivos de confianza, un número de teléfono, una clave de recuperación o un contacto de recuperación, cambiar el código de acceso al iPhone, agregar o quitar el Face ID o el Touch ID, desactivar buscar y desactivar este ajuste precisamente de protección contra dispositivos robados. En resumen, estamos ante una de esas funciones que Apple ha pensado bastante bien y que realmente será muy útil para dificultar que puedan acceder fácilmente a nuestra información cuando alguien que nos robe el iPhone sepa nuestro código de bloqueo. Bueno, dejamos a iOS aparcado. La semana pasada os contamos en nuestro recopilatorio de noticias que los rumores sobre la posible llegada de un iPad Air de 12,9 pulgadas cada vez eran más fuertes después de que Mark Gurman en su newsletter de Bloomberg los diese aún más credibilidad. Bueno, esta misma semana hemos sabido que la cadena de suministro de Apple ha comenzado a enviar paneles de pantalla para un iPad Air más grande de 12,9 pulgadas gracias a una publicación de Ross Young, el CEO de Display Supply Chain Consultants. Ross Young tiene un muy buen historial en cuanto a rumores relacionados con Apple, por lo que daría bastante credibilidad a esta información. Con este ya son 4 medios o analistas importantes que confirman la llegada de un modelo así: DigiTimes, Ming-Chi Kuo, Mark Gurman y bueno, ahora Ross. Si no visteis nuestros últimos vídeos, debéis saber que se espera que este modelo se lance en marzo de 2024 con un diseño similar a un iPad Air actual, pero con una pantalla más grande y que llega con el objetivo de poder contener los precios para acceder a un iPad de 12,9 pulgadas ante la previsible subida de precios de los iPad Pro con pantalla OLED. El precio de este estaría entre el precio del modelo de 10,9 pulgadas del iPad Air y el modelo de 11 pulgadas del iPad Pro, ¿vale? Si tuviera que apostar diría que probablemente se sitúe entre los 900 y los 1000 euros. Y hablando de productos que saldrán el próximo año, uno de los más esperados sin duda es el Vision Pro. Según la información que hemos conocido esta semana, Apple ha comenzado a programar sesiones de entrenamiento de 2 días para los empleados de sus tiendas minoristas y está enviando a las tiendas el equipo necesario para gestionar los Vision Pro cuando se lancen a principios de 2024. Las sesiones de entrenamiento están programadas para comenzar en enero y cada empleado va a recibir 2 días de capacitación para aprender a configurar el Vision Pro. El proceso de configuración del dispositivo será más complejo que el de cualquier otro producto de Apple, ya que cada dispositivo necesitará, digamos, ser personalizado para cada usuario. Por lo tanto, los empleados de las tiendas van a necesitar conocer hasta el último detalle sobre el dispositivo. La mayoría de los rumores sitúan el lanzamiento de este Vision Pro en torno al mes de marzo. Sin embargo, algunos informes sugieren que el lanzamiento podría producirse antes de lo esperado, probablemente antes de marzo. En fin, yo soy bastante pesimista, yo creo que se irá a marzo. Veremos qué pasa. Pero marzo, desde luego, se avecina como el primer mes que deberíamos marcar en el calendario en cuanto a lanzamientos de Apple en 2024. No solo por este Vision Pro, sino por otros productos de los que venimos hablando desde hace semanas, como es el caso de los iPad y también los nuevos MacBook Air, de los que también hablé la semana pasada. Es más, diría que es casi seguro que Apple celebrará otro evento de lanzamiento de manera similar a como se hizo con el Apple Watch, con el objetivo de hacer una presentación más en detalle de este Vision Pro y enfocada en el consumidor. Además, así también podrían mostrar nuevas formas de utilizar este producto que a lo mejor pues no estaban listas para ser mostradas en la conferencia de desarrolladores de junio. Sin ir más lejos, ya hay varias apps prácticamente listas para estar disponibles con este Vision Pro de lanzamiento. Es el caso de Telegram, app que compartió hace poco este vídeo, donde se muestra cómo se verá la aplicación en este dispositivo y oye, hay que decir que tiene una pinta espectacular.
No sé vosotros, pero bueno, yo os debo reconocer que cada vez tengo más ganas de probar este producto. Lo malo es que, bueno, por mucho que queramos probarlo o que queramos comprarlo, desgraciadamente va a ser muy difícil hacerlo hasta que salga oficialmente en nuestro país, ya que las unidades van a ser muy, pero que muy limitadas. Y además de momento solo van a salir en Estados Unidos con un precio de $3.499. Así que, bueno, ya veremos si en el futuro evento que Apple haga de cara al lanzamiento anuncian fechas para poder comprarlas en otros lugares. Bueno, cambiamos de tercio. A ver, esta semana los legisladores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para aprobar la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Sí, esta ley aborda, pues bueno, temas bastante controvertidos, como por ejemplo la vigilancia predictiva, el reconocimiento facial y el uso de la inteligencia artificial por parte de las fuerzas del orden, ¿vale? Carme Artigas, secretaria de Estado de España para Asuntos Digitales y de Inteligencia Artificial, calificó el acuerdo, y cito textualmente por lo que ha dicho en el comunicado, el hito más grande en la historia de la información digital en Europa. Y el comisario del Mercado Interior, Thierry Breton, bueno, pues también destacó que la ley de inteligencia artificial es mucho más que un libro de reglas. Dice que es una plataforma de lanzamiento para que las startups y los investigadores de la Unión Europea lideren la carrera global de la inteligencia artificial. ¿Y qué queréis que os diga? Honestamente, cuando leí esto último, me reí bastante. A ver, creo que la Unión Europea lo único que fomenta es que los investigadores y startups de inteligencia artificial decidan marcharse a Estados Unidos, ¿vale? Eso así ya de entrada. Mira, el otro día leía un hilo de Javi López en X, que es un experto precisamente en inteligencia artificial, en el que realmente, oye, dijo cosas con las que me siento bastante representado. Decía que hay en esta sala, haciendo referencia a la foto de Thierry, más reguladores que investigadores de inteligencia artificial en toda la Unión Europea. Y seguía con este otro tuit simulando de forma sarcástica lo que respondería un burócrata cuando le preguntaran por la ley, dejando claro que la mayoría de los políticos que han estado a cargo de regular esta ley no tienen ni idea de lo que han estado haciendo. Y sinceramente, creo que no le falta razón. De verdad, os animo a que leáis los comentarios a la publicación del comisario del Mercado Interior. Os estaré poniendo mientras hablo algunos mensajes. Durante todos estos días, de verdad os lo digo, he leído a muchos investigadores y expertos relacionados con la inteligencia artificial y honestamente consideran esta ley un retroceso más que un avance y que pondrá en realidad a los ciudadanos europeos y a sus empresas en una clara desventaja competitiva frente a Estados Unidos y China, donde seguramente sean más laxos con las prohibiciones y las regulaciones. Por eso me hace gracia que Thierry Breton diga que la ley es una plataforma de lanzamiento para startups e investigadores de la Unión Europea, cuando lo único que han demostrado es querer llevarse la triste medalla de ser los primeros en algo, aunque esto sea en poner una piedra en el camino a investigadores de inteligencia artificial que no les quedará más remedio que marcharse de Europa. A ver, que quede claro, yo no estoy en contra de que haya una regulación que proteja los derechos de los ciudadanos y que, oye, ponga ciertos límites a esta tecnología que está evolucionando a unas velocidades de vértigo. Incluso, oye, reconozco que algunos puntos de la ley no me parecen mal. Ahora bien, creo que la Unión Europea debería haber hecho un trabajo de investigación más profundo, consultando, por ejemplo, a expertos que puedan asesorar mejor a la hora de escribir una ley tan importante, porque, claro, aquí lo único que hemos visto son prisas por ser los primeros en colgarse la medalla. En fin, si queréis que hagamos un vídeo dedicado a esta ley, repasando todos sus puntos más importantes, bueno, pues decidnos en los comentarios, ya que tampoco quiero alargar demasiado este vídeo. Venga, cambiamos de noticia. Esta semana Epic Games, la desarrolladora del famoso juego Fortnite, ganó un juicio contra Google, alegando que las prácticas de su tienda de aplicaciones, la Google Play, constituyen un monopolio ilegal. El jurado consideró que Google ha convertido su tienda de aplicaciones y su servicio de facturación en un monopolio que sofoca la competencia y la innovación. Pero es que durante el juicio se presentaron pruebas incluso de que Google pagó miles de millones para eliminar tiendas de apps alternativas y ofreció acuerdos bastante lucrativos a fabricantes a cambio de excluir otras tiendas. Bueno, para que os hagáis una idea, más del 95% de las aplicaciones en Android se distribuyen a través de la Play Store. Y claro, yo me acuerdo ahora mismo del caso con Apple, porque Epic había demandado previamente a Apple por una disputa similar. Recordar que Apple retiró Fortnite de la tienda porque Epic incluyó en el juego compras integradas con posibilidad de realizarse desde la propia web de Fortnite y sin necesidad de pasar por el filtro de la App Store, ahorrándose, por tanto, la comisión del 30% que obliga a Apple a sus apps y juegos por estar en la tienda.
Aunque Apple ganó este caso contra Epic en 2021, hay que decir que el fallo de ese juicio fue emitido por un solo juez. En el caso del juicio contra Google ha sido un jurado el que se puso del lado de Epic de manera unánime, permitiendo que los consumidores reales dieran su opinión sobre este caso. Google, por supuesto, ha anunciado que va a apelar el veredicto. Sin embargo, si el fallo se mantiene, tiene el potencial de dar a los desarrolladores más influencia sobre cómo se distribuyen sus aplicaciones y cómo obtienen beneficios de ellas. Pues nada, amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias que espero de verdad que os haya gustado. Si es así, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros y poner un comentario. Si hacéis esas 3 cosas, ayudaréis a que YouTube posicione mejor el vídeo y así podamos llegar a mucha más gente. De verdad, os lo agradeceremos un montón. Por mi parte, nada más, si este vídeo lo estoy subiendo el viernes, que debería ser así, pues que disfrutéis de un gran fin de semana y la semana que viene nos vemos con más aquí, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.